Le doy la bienvenida a José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. José, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, muy buenas noches, Guillermo. ¿Cómo han escalado los temas, José? Sí, pues estamos en mucha agitación, mucha violencia, que yo creo que hay que evitarla, ¿no? Sí, bueno, te empezaría preguntando por lo que es la nota del día, que es el paro de los trabajadores del Poder Judicial. Una parte de ellos pararon a partir del primer minuto de hoy y una segunda parte de ellos pararán, según acaban de anunciar, a partir del primer minuto del miércoles. Sí, bueno, por un lado están en su derecho. Por otro lado pensábamos que igual no tendrían que haber llegado a eso, que con diálogo podía haberse resuelto. Pero bueno, cuando dicen que se va a utilizar los fideicomisos del Poder Judicial en donde están sus ahorros para pagar los gastos de esta elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, pues claro que tienen derecho a no estar de acuerdo, ¿no? Es decir, ese dinero pues es de los trabajadores, no tiene por qué utilizarse y menos para esa elección por voto popular, ¿no? Ya hemos hablado en otras ocasiones de la reforma al Poder Judicial. Le hicieron cambios y me dicen los integrantes del Poder Judicial en diferentes instancias y niveles, pues que ahora están más preocupados con las reformas que le hicieron a la iniciativa que envió López Obrador, que fueron más de 100, pero que representan mayores motivos de preocupación para ellos. Sí, de alguna manera es positivo que haya habido cambios, en el sentido de que no se pase y se trate de aprobarse y cambiar una coma, pero se tienen que escuchar todas las voces, Guillermo. Claramente en estos foros que organizó el Congreso no se escucharon todas las voces. Nosotros solicitamos participar, no nos permitieron participar. Organizamos nuestros propios foros. Y lo que encontramos, Guillermo, es que conocimos jueces y magistrados que tienen 20, 25, 30 años de servicio, que han estudiado para ser oficiales y luego actuarios y luego secretarios, llegar a ser jueces y luego ser ratificados y presentar exámenes de oposición y ser considerados para ser magistrados. Es una fortaleza que tiene nuestro Poder Judicial Federal. Nos parece que eso que funciona bien no se debe de cambiar. Además tienen cursos en el extranjero, certificaciones que pues realmente no tenemos por qué perder. Al revés, debiera utilizarse esa carrera judicial, esa meritocracia, para reformar los poderes judiciales estatales, en donde los jueces pues los ponen los gobernadores o los partidos políticos. No hay esa meritocracia, esa carrera judicial. Y por otro lado, habría que empezar por reformar las fiscalías para que de veras la justicia llegara al ciudadano de a pie. Entonces nos parece que se va a reformar lo que sí funciona y no se va a reformar lo que no está funcionando. Sí, sin duda. Terminar con la independencia judicial por un lado y con la carrera judicial por el otro, parecen dos grandes despropósitos. José Medina Mora, lo que te voy a preguntar ahora viene de la mano uno con lo otro, porque ¿cómo se puede modificar la Constitución si no se tiene una mayoría calificada? Y la mayoría calificada podría darse si la interpretación que hacen las autoridades electorales no es la que correspondería a darle voz a todos, incluidas las minorías, que son las que se favorecen con el tema de los diputados pluris o diputados de representación proporcional. Hubo un pronunciamiento firme, no sé si tardío, pero firme, del Consejo Coordinador Empresarial, acompañado por todas las organizaciones que son parte de él, pero también del Consejo Mexicano de Negocios, y se han ido sumando voces llamando a consejeras, consejeros, magistradas, magistrados a pensar en el país, a pensar en la democracia que tanto trabajo nos ha costado ir construyendo, si bien imperfecta todavía, tomando las decisiones correctas, José. Sí, de alguna manera celebramos que no nada más Coparmex nos hayamos pronunciado. Hubo un pronunciamiento del Consejo Nacional Agropecuario, después de Concanaco, el domingo por el Consejo Coordinador Empresarial, donde todos los organismos que pertenecemos al Consejo Coordinador Empresarial apoyamos el pronunciamiento. El día de hoy el Consejo Mexicano de Negocios y seguirán otros organismos empresariales. Pero lo notable, Guillermo, es que también hay una manifestación de la Conferencia Episcopal Mexicana, hay una manifestación de exconsejeros del IFE, del INE, exmagistrados del tribunal, hay manifestaciones de los colegios de abogacía, de colegios de profesionistas,
de académicos y todos, y de muchos ciudadanos, y todos en el mismo sentido. Es decir, que los cambios que ha tenido la Constitución en materia electoral desde que en este país decidimos que queríamos democracia han sido para permitir que las minorías tengan espacio, que haya pluralidad, de tal manera que los cambios en la Constitución no los decide una sola fuerza política, sino siempre tenga que haber este diálogo, este consenso entre las distintas fuerzas políticas. Así es como avanza la democracia. Y estamos, como bien lo señalas, ante la decisión que esta semana tomarán los consejeros del INE y ante las impugnaciones que existan la próxima semana los magistrados del tribunal. En primera instancia, nos parece, Guillermo, que tenemos que llamar a la cordura, a que no haya ataques, descalificaciones masivas contra jueces y magistrados, presiones contra el tribunal, que dejemos que trabajen, que puedan decidir de acuerdo con su criterio. Como ciudadanía confiamos en el INE, y no es de ahora, hemos defendido al INE por muchos años, al INE y a sus consejeros, igual al tribunal y a sus magistrados. Confiamos en que tomen la mejor decisión y, claro, nos han abierto la puerta a escuchar las posturas desde la ciudadanía del sector empresarial, en donde nos parece que se debe hacer esa interpretación histórica del artículo 54 y no literal, de tal manera que, pues sí, efectivamente tuvo una mayoría con un 54% Morena y sus aliados en el Congreso, pero la oposición tiene un 46%. Es decir, está bien que tengan más escaños, pero no esa mayoría calificada con cierta interpretación de la Constitución en donde pues lo hacen por partido. Y bueno, son tres... Prestándose diputados además, unos a otros, transfiriéndose diputados de Morena al Verde o al PT para construir esta mayoría calificada artificial que ha sido tan señalada, ¿no? 90 diputados les regalan al Verde y al PT para que al tener menos diputados les toquen más diputados plurinominales, 60 más. Así es como están construyendo esa mayoría, que nos parece que no es lo adecuado para el avance de la democracia. Así se lo hicimos ver a los consejeros del INE, a los magistrados del tribunal, y ahora nos toca respetarlos y que ellos tomen la decisión, y que, bueno, estamos ante dos posibles países, un país en donde avance la democracia, como me decías tú, aunque con sus imperfecciones, pero vaya avanzando, o un país que regrese a los 70s con el poder concentrado, sin división de poderes, sin contrapesos. Y bueno, eso es precisamente lo que está definiéndose en este mes, en estas 2 semanas. Nadie niega la votación que obtuvo Morena, la votación que obtuvo su candidata a la presidencia, que ganó abrumadoramente. Nadie niega que debe tener una mayoría en el Congreso, porque así decidió el voto popular, pero construir una mayoría calificada de una manera artificial, como hemos subrayado, no ayuda a la construcción de una mejor democracia, de una democracia más perfecta en el país. Y luego asumir atribuciones que le corresponden a las autoridades electorales, lanzando cómo va a ser la composición del Congreso desde la mañanera, no parece una acción que corresponda a demócratas. Sí, desde luego reconocemos el triunfo de la hoy presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, 60%, casi el 60% de los votos versus 40% para la oposición. Hay claridad, pero también hay una diferencia en la manifestación de la ciudadanía en la composición del Congreso, ¿no? Con este 54-46. Entonces, eso es algo que se debe respetar y que hay, digamos, en este artículo 54 los elementos para que, como bien dices, sí tengan una mayoría, pero no una mayoría calificada, y que cualquier cambio en la Constitución tenga que ser consensado entre las distintas fuerzas políticas. Además, se plantea, desde luego, la reforma constitucional al Poder Judicial, que es la que más se ha señalado y la que más preocupaciones ha despertado, pero hay otras 17 reformas constitucionales que está proponiendo el Ejecutivo, además de 2 reformas legales para completar una veintena de reformas que se pretende discutir en el cortísimo plazo de un mes con una legislatura recién iniciada. No parece ser algo conveniente. Sí, bueno, la preocupación no nada más de Coparmex, sino del sector empresarial, es simplemente en la reforma al Poder Judicial, el hecho de que se ponga
a consideración el voto popular a jueces, magistrados y ministros, aumenta la incertidumbre jurídica para la inversión. Y lo que nos han dicho las empresas internacionales es que con solo ese hecho han detenido las inversiones, algunos proyectos inclusive se han cancelado. Y eso lo podemos verificar con la cifra de inversión extranjera directa. El 97% es reinversión de utilidades, es 2,5% solo la inversión fresca. Esa está detenida y no es nada más la inversión internacional, también es la nacional y lo hemos visto en los últimos años. Entonces nos parece que no debemos jugar con esa incertidumbre jurídica, con la oportunidad que tenemos de que llegue inversión fresca al país. Sí, sin lugar a dudas, este era el tema que te iba a preguntar a continuación, el de la inversión, porque se echan las campanas al vuelo con el dato duro de la inversión extranjera directa, pero no se analiza de fondo que esa inversión es básicamente reinversión, no son proyectos nuevos, no son inversiones nuevas y hay mucho por hacer para tener nuevas inversiones si generamos certidumbre jurídica y condiciones en el país que le den confianza al inversionista. Sí, tal cual las empresas internacionales nos dicen que son 3 variables: certidumbre jurídica para la inversión, el que haya seguridad y el que haya suficiente energía limpia. Pero con la incertidumbre jurídica que ya de por sí existe, sumada con esta incertidumbre por la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, pues hace que se detengan esas inversiones. Y estos argumentos que han puesto sobre la mesa de que en Estados Unidos eligen a los jueces, son jueces locales que realmente no tienen que ver con el Estado de Derecho, en donde la decisión la toma un jurado. También han argumentado que en Japón se eligen jueces. Tampoco es cierto. En Japón hay un mecanismo para poder quitar jueces, que por cierto nunca se ha utilizado. Pero entonces ningún país de la OCDE elige por voto popular a jueces, magistrados y ministros. Entonces es, de alguna manera, boicotear la oportunidad que tenemos de que llegue inversión fresca al país y por eso es que nos preocupa como sector empresarial esta parte de las inversiones que no se ven de un día para otro. Estas se van viendo poco a poco, pero ya tenemos en las cifras duras ese bajo porcentaje de la inversión fresca y esto es lo que nos debe hacer reaccionar. Sin lugar a dudas. José Medina Mora, presidente de Coparmex, agradezco mucho tu presencia en el programa para hablar de estos temas, los dos sumamente relevantes. Y mire, antes de irnos a corte, le comento sobre el paro de labores de trabajadores del Poder Judicial. Se pronunció el Consejo General de la Abogacía Mexicana en un comunicado que acaba de salir, que le estoy presentando en pantalla, donde expresa su solidaridad en la defensa de sus derechos laborales frente a la reforma judicial. El Consejo General de la Abogacía Mexicana afirmó que su posición central sobre dicha reforma es la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas para recibir una administración de justicia independiente, objetiva, profesional, calificada, imparcial, justa y equitativa. El Consejo General de la Abogacía Mexicana hizo un llamado al poder reformador de la Constitución para generar consensos y lograr una reforma que realmente acerque la justicia a las personas, sin afectar la carrera judicial. Es otro pronunciamiento adicional a los muchos que ya referíamos que se han dado, José, con gran preocupación respecto a este tema. Sí, celebramos que ahora sí que los colegios de abogacía y el Consejo General de la Abogacía Mexicana se pronuncien con esta claridad, porque efectivamente son derechos de los trabajadores y lo que necesitamos es certidumbre jurídica para la inversión. Sin lugar a dudas. Nuevamente gracias, José Medina Mora. Hasta pronto.